recuerdan nos recuerdan el respeto y admiración que les teníamos a los maestros como formadores de ciudadanos críticos. Ayocuán otra vez. Fíjense, enfóquense, ¿es buena? ¿Es mala? ¿En qué daña? ¿Por qué el gobierno la defiende? La reforma educativa. ¿Y la lucha de los maestros de Oaxaca y otros estados es justa? Ayocuán nos pregunta eso. Rubén nos manda saludos, Héctor Camacho nos dice muy buen programa, y Gil Durán dice buenas noches, felicito el programa. Pues ahí están 2 o 3 preguntas al aire. A ver, yo quisiera mencionar algo. Hay muchas preguntas. Sí, es precisamente cuando la OCDE nos está evaluando, cuando la OCDE pone los criterios para evaluarnos, pues también estamos cayendo en una trampa. Es decir, ¿qué es la OCDE sino un organismo financiero que se rige bajo los lineamientos del capital global? Y por lo tanto, pues ellos, si no le parece que es productivo que en las clases se hable sobre Emiliano Zapata, pues van a salir mal evaluados los muchachos, ¿no? La OCDE, México en la OCDE. México en la OCDE, Jaime Serra Puche saltó de la Secretaría de Economía a la OCDE. Desde 1982 hacia acá, en México no existe la burguesía nacionalista. Se transformó en burguesía imperialista neoliberal. De tal manera que esa clase burguesa de esta característica y su clase política se codía con los imperialistas del mundo. Por eso precisamente están empleados, precisamente no son sus perdón, empleados, es que yo hablaba de los gobiernos, de los gobernantes neoliberales, se han convertido en sus empleados. No. Los imperialistas mexicanos responden a su clase imperialista. Ellos que arriban a 1982, a la fecha, todavía los siguen manejando y lo profundizan, participan en organismos internacionales donde están la mera mata de los imperialistas de otros países. No es que simplemente México o los gobernantes mexicanos sean gerentes o delegados o ¿cómo dijiste? Mayordomos. Empleados, no. Participan esta clase imperialista mexicana con los imperialistas de otros países. Pero ¿tú crees que en términos horizontales, con los Rothschild, por ejemplo? No, por favor, hombre, no. Por eso, no compares, hombre. Okay. Los imperialistas mexicanos llegaron tarde a la tajada de ser imperialistas, igual como los otros imperialistas del mundo. ¿Por eso serán tan rastreros? Ahora, bien, son en menor proporción, ¿sí? Eso no quiere decir que no sean iguales de calañosos como ellos. Son iguales. Ahora bien, yo quería abundar una cosa más sobre el asunto de productividad. Profesor, ¿qué entiende por productividad antes de? Porque precisamente este programa es más, estamos aquí a partir de una discusión de esa palabra. Sí, ¿no? Solamente un agregado sobre eso. El Estado mexicano actual, con las reformas estructurales y con ella la educativa, dice que con esta reforma se va a generar productividad, va a generar crecimiento económico. Falso. No va a generar crecimiento económico. La productividad va a ser en masa en cuanto a lo que requiere y hemos dicho. Pero ellos piensan que con eso va a empezar a crecer la economía como antes lo hacía. Y no. Cuando tú utilizas máquinas modernas, esta va a proseguir con la crisis económica que hoy tiene el capitalismo. No va a ninguna parte, vamos rumbo a lo que está pasando en España. Si ahorita hay, digamos, un 10% de las empresas modernas con alta composición orgánica de capital y solamente, digamos, un 80 o 90% son micro, pequeña y mediana empresa, esos, con los nuevos programas, con las reformas estructurales, los van a modernizar. Y va a caer con mayor razón
en una profunda crisis económica el sistema capitalista mexicano. Sí, de hecho la reforma hacendaria, fíjate, ahora estaba platicando con un amigo empresario, dueño de una empresa, una pequeña empresa, y estaba muy feliz porque este año nomás le van a cobrar el 10% de impuestos sobre la renta. Pero el próximo año ya le van a cobrar el 20% y el siguiente año, y va a seguir incrementándose cada año. Entonces, de esa forma está tranquilizando Peña Nieto a ese es solamente un aspecto. Lo más esencial es que los programas económicos que están dirigidos a la micro, pequeña y mediana empresa se les pretende modernizar. Esto quiere decir que quieren que sean más productivos, y sí que lo van a lograr, que van a ser productivos, pero los van a meter en una crisis a nivel nacional. Quedan 5 minutos, ¿eh? Bien, Mónico, yo nada más quisiera hacerte una pregunta. Hace un ratito fuera del aire te preguntaba yo que ¿dónde está el epicentro de dónde se origina el problema de la crisis del capitalismo? Te decía yo que dentro de nuestra cultura mexicana siempre hemos visto que el problema de la economía nuestra pues radica y viene directamente desde Estados Unidos. Bueno, tú ya me decías que no es propio de Estados Unidos, es de todo el sistema capitalista, bien. Pero entonces, yo no soy economista, yo soy maestro, como ciudadano, yo los escucho hablar y digo, entonces esta explicación que dan desde la economía sobre la crisis del capitalismo, y lo cual ocasiona la necesidad de los capitalistas con estas reformas estructurales, de pronto podemos caer en ese determinismo de decir, entonces pues no hay más que hacer, es la realidad del mundo en este momento, y más con nuestro pensamiento occidental, con nuestro propio sistema del capitalismo, nacimos en el capitalismo, crecemos en el capitalismo y pensamos que todo el mundo es capitalista. No podemos quedar fuera entonces de esa realidad. ¿Qué mensaje le mandarías tú a quienes nos están escuchando para no caer en ese determinismo fatalista de decir, no hay más que hacer? En primera instancia, se malentiende el enfoque determinista. Primero, hay determinismo, pero también hay indeterminismo. Hay lugares de confluencia. La segunda, es necesario estudiar la parte económica para derivar qué pasa en la superestructura, así como está pasando en la reforma educativa y otros. Pero también es necesario conocer todos esos elementos de manera precisa, para derivar una estrategia efectiva de lucha. La primera es que hoy, con las reformas estructurales, le quita las banderas de lucha que el movimiento social antes tenía. Hoy lo que sigue es la lucha por el poder político, por la clase proletaria y todas las masas populares. Sí podemos pensar en luchar. ¿Hay algo que hacer para detener todo esto? Precisamente, necesitamos hoy ya no luchar por las cuestiones gremialistas, sectoriales, etcétera, de manera aislada, etcétera, sino arribar ya a la lucha política por la toma del poder. ¿Una lucha gremialista qué futuro tiene? No tiene ya futuro. No hay futuro. Antes sí lo tenía, antes del declive del capitalismo. Ahora ya, definitivamente, con la reforma, no hay posibilidades de triunfo de estas luchas. Bien, nos quedan 2 minutos y hay muchas cosas en la mesa. José Luis, ¿quieres comentar algo rápido? Yo nada más, señalar únicamente la diferencia, yo no creo que la educación en México haya sido liberal y democrática solamente durante el siglo XX. Hubo episodios de educación socialista, hubo experimentos de educación socialista y que pueden ser fundamento del nuevo modelo educativo. Hay que revisar la historia y que no podemos ser tan deterministas tampoco. La lucha de clases ha determinado el movimiento. No es porque los burgueses hayan querido aplicar el neoliberalismo, es porque el modelo económico capitalista basado en el keynesianismo hizo crisis, que se vieron obligados a aplicar el neoliberalismo. Y en México no fue tampoco porque los burgueses quisieran. Se firmó un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional en 1976 que desde entonces dicta las líneas de política económica y educativa en México. Bien, entonces hay cosas más en el tintero.
creo que queda abierta la invitación para seguir discutiendo y platicando aquí con el profe Mónico. No me quiero ir sin mencionar que Ayocuán nos deja una pregunta: ¿cómo podemos medir la productividad en educación? Elena nos dice: la productividad es un término elegante para disfrazar la explotación. Y Solorio nos manda saludos. Terminamos el programa, muchas gracias, buenas noches, buenos días. Elena Queda contestó. pendiente, nos vemos la siguiente semana y espero a Mónico y a los compañeros aquí. Elena contestó. Mentes libres. Una ocasión independiente, autónoma y franca para la reflexión, análisis y crítica de los acontecimientos educativos en el contexto político, económico y cultural de México. No apto para mentes sumisas.